Dios, gracias por amarnos, gracias por la grandeza de tu amor, gracias por sostenernos siempre. Cuando nos llamas a seguirte, siempre nos sostienes con tu mano. Y hoy, oh Dios, cuando estudiamos tu palabra, te pido, Dios, ayúdanos a entender claramente lo que quieres enseñarnos. Bendice tu palabra en nuestras almas, alimentanos, te pido, en el santo nombre de Jesús. Amén. Bueno, con eso terminamos tiempo de canciones. Vamos a abrir la Biblia, vamos al libro de Lucas, hoy Lucas 20. Si es la primera vez que estás aquí hoy o si es la primera vez en esta temporada, estamos poco a poquito estudiando ese libro de Lucas. Lucas 20 es lo que nos toca hoy. Página 1098 es lo que nos toca. Y hacemos esto siempre porque queremos que Dios mismo nos hable a través de su palabra. Quiero que ustedes vean que no simplemente estoy sacando temas de la nada, o lo que más me gusta, lo que Dios dice, ¿verdad? Por eso estudiamos la palabra de Dios. Y realmente tengo una responsabilidad delante de Dios, de enseñar lo que Él dice. Y no puedo a mi conveniencia escoger lo que me gusta o dejar lo que no me gusta, ¿verdad? Tengo este compromiso delante de Dios, una responsabilidad delante de Él. Y hoy lo que nos toca leer y estudiar son versículos 20 a 26. Y otra vez vamos a ver mucha política en los tiempos de Jesús. Sabemos que en nuestro mundo la política no es nada nuevo. Y como decía antes de la primera oración que hicimos hoy, la situación entre Rusia y Ucrania se ve en todo tiempo ahora en las noticias. Y te pregunto hoy, ¿por qué el señor Vladimir Putin hace lo que hace? ¿Qué le motiva a él invadir a otro país? En este caso, el país de Ucrania. Esta semana pasada estaba viendo varios documentales diferentes tocando este punto. ¿Por qué? La historia de este conflicto que estamos viendo allá. Y uno de los temas que surgen una y otra vez es que él quiere volver a su país de Rusia a los tiempos que tenía antes, de la gloria que tenía el Imperio Soviético, cuando Rusia era más grande. Antes del año 1989 era algo enorme y poderoso, y uno de los sueños que ha tenido él desde un principio es de restaurar su país a la honra y gloria que tenía antes, y eso incluye igual de tener el poder sobre varios países que ganaron su independencia después, Ucrania siendo uno de esos países. Ellos ganaron su independencia, pero Rusia dice, no, ustedes han sido parte de nosotros y deben permanecer siendo parte de nosotros. Entonces, en parte, él está motivado por esto, honra y gloria de su país, la grandeza de su país. Uno. Otros hablan de su adicción que tiene al poder. Y vemos esto en nuestro mundo. Cuando tienes un poco de poder, quieres más. Cuando tienes un poquito más de poder, quieres más poder. Y para muchas personas, el poder es como una droga. Es como heroína. Es como cualquier droga fuerte. La adicción lo que hace el cerebro de uno. Y algunos dicen, este señor es adicto al poder y solo quiere tener más y más y más poder. Otros dicen que lo que él busca es dinero porque nació de una familia pobre. Viene de la pobreza. Tiene, se puede decir, raíces de una familia normal. No nació en círculos de poder y fama. Ha ascendido, se puede decir, a esto. Y ahora es uno de los más ricos en toda Rusia. Algunos dicen tal vez esté pensando en su riqueza personal, y otros dicen la riqueza de su país, porque Ucrania contiene muchos recursos naturales. Y otros dicen simplemente, él es un hombre muy orgulloso. Y él piensa
en el orgullo de su país y su orgullo personal, y como que él ya no puede distinguir entre las dos cosas. Eso, algunos dicen, son los factores que lo motivan. Matar a hombres, a mujeres, a niños, hospitales, escuelas. ¿Verdad? Te pregunto, ¿qué harías si fueras ciudadano de Rusia? ¿Qué harías? Si fueras soldado por profesión y tu presidente te dice, tú tienes que atacar a nuestro país vecino, ¿obedecerías? Es tu presidente, no es ilegal. ¿Y qué de las consecuencias si no obedeces tus órdenes? ¿Qué si fueras ciudadano normal de Rusia? ¿Abrirías tu boca en las calles para decir está mal lo que está haciendo nuestro presidente? Los que lo hacen están en la cárcel. No hay libertad ahí de abrir la boca y criticar al gobierno. ¿Estarías a favor? De eso hablamos hoy. ¿A quién seguimos con nuestras vidas? Y te pregunto acerca de este señor Vladimir Putin. Él sabe todo de nuestro mundo. Él tiene todo conocimiento. Él es el más sabio de todo nuestro mundo. ¿Es bueno ese hombre? Vamos a considerar estos puntos aquí en Lucas, como decía, tiempos políticos también. En los tiempos de Jesús, si conoces algo de la historia del contexto, Jesús nació en el país de Israel. Por nacionalidad es ciudadano de Israel, es judío. Pero en ese momento la nación está bajo el poder de Roma. Han sido invadidos por Roma y están bajo el control de Roma. El gobierno actual, el gobierno fuerte, el que tiene la autoridad, es de Roma. Tenían sus propias autoridades ahí también, pero realmente todos tenían que jugar por Roma, ¿verdad? Y los líderes espirituales en los tiempos de Jesús, hemos estudiado mucho, que ellos decían que amaban a Dios. Ellos decían que eran hombres buenos, empapados en la palabra de Dios y según enseñaba siempre las cosas buenas. Pero sabemos que también odiaban a Jesús. Mucha política, ¿no? Entre igual la iglesia de Dios. Y la semana pasada terminamos en versículo 19, donde dice: los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaron la manera de echarle ¿qué? Mano en aquel mismo momento, pero temían al pueblo. No vamos a volver a leer la historia de la semana pasada, solo quiero que vean esto, que Jesús había contado públicamente una historia, una parábola dirigida contra los líderes espirituales de su tiempo, y ellos para nada aman a Jesús. Para nada aman a Jesús. Entonces hoy lo que nos toca es versículo 20, 26, el pago de impuestos al César, y vamos a comenzar ahora en versículo 20, hablando de estos líderes religiosos. Dice versículo 20, entonces para acecharlo enviaron ¿qué? Espías que fingían ser gente como honorable. Pensaban atrapar a Jesús en algo que él dijera y así poder entregarlo a la jurisdicción del gobernador. Entonces esos líderes espirituales decían: tenemos que acabar con Jesús. Y si nosotros públicamente no lo podemos así agarrar así con nuestras manos, tenemos que buscar cómo y dónde. Ellos dicen: ok, tenemos una idea. Vamos a contratar unos espías, y esos espías
tienen que atrapar a Jesús en algo de lo que diga. Porque si él dice algo contra las autoridades de Roma, podemos reportarlo y ellos lo van a arrestar y lo van a matar. Entonces ellos van a hacer nuestro trabajo sucio por nosotros. Y eso es su idea que tienen. Entonces llegan los espías, versículo 21, con una pregunta. Maestro, dijeron los espías, sabemos que lo que dices y enseñas es ¿qué? Correcto. No juzgas por las apariencias, sino que de verdad enseñas ¿qué? El camino de Dios. ¿Somos amigos de Jesús? Me parecen ser los amigos de Jesús, ¿no? No todo el que diga que es tu amigo, ¿no es cierto? Ellos están aquí tratando de ablandarlo. Están echando flores en ese momento. Prácticamente mienten, ¿no? A Jesús. ¿Y cuál es su pregunta? Versículo 22. ¿Nos está permitido pagar qué? Impuestos. ¿Al quién? César. ¿Al César o no? Ok, ¿dónde está la raíz de esta pregunta? Pues ¿a ti te gusta pagar impuestos? No. Creo a nadie, ¿verdad? A nadie nos gusta pagar impuestos. Imagínate en tiempos ahorita, bueno, no sabemos cómo va a terminar todo esto entre Rusia y Ucrania. Dios no lo quiera, pero si Rusia gana sus objetivos y conquista al 100 a Ucrania, si Rusia en algún futuro tiene todo el control de Ucrania y ellos comienzan a cobrar impuestos allí, no para el gobierno de Ucrania, sino para el gobierno de Rusia, para pagar los salarios de los soldados, para pagar los gastos de las bombas y armas. Tú como ciudadano de Ucrania, ¿cómo lo vas a ver? Bien, pagar tus impuestos. Aquí en Canadá casi decimos no nos gusta pagar los impuestos, pero gracias a Dios vemos los resultados. Tenemos un país pacífico, tenemos un país donde hay orden, nos gusta ir al hospital sin que pagar, ¿verdad? Pero todo eso viene ¿de qué? De nuestros impuestos. Imagínate pagar impuestos al gobierno de un enemigo. Eso es lo que pasaba en los tiempos de Jesús. Roma cobraba impuestos a los israelitas y la gente no quería pagar esos impuestos. Entonces estos judíos vienen a Jesús diciendo a Jesús, ¿es bueno pagar impuestos al César, a Roma? Y si Jesús dice, no es bueno porque ellos son los enemigos, no debemos como judíos pagar impuestos al César, ¿qué va a decir la gente? Lo van a reportar directamente con los soldados para que vengan, para que arresten a Jesús. Y si Jesús dice, es muy bueno pagar los impuestos al César, debemos pagar los impuestos a César, ¿qué le van a decir? Tú estás traicionando a nuestro país. Y la gente va a tomar muy mal esto. Entonces, como que lo sienten que lo tienen encorralado, como que lo tienen entre la espada y la pared. Versículo 23. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Versículo 23. Pero Jesús, dándose cuenta de sus ¿qué? Malas intenciones, ¿verdad? Él ve claramente el asunto. Versículo 24, él replicó, muéstrame una ¿qué? Una moneda, ¿cómo? Romana. ¿Y de quién son esta imagen y esta inscripción? Porque ahí aparece la cabeza de alguien. ¿Y es de quién? Del César, contestaron. Entonces, palabras muy famosas, versículo 25. Entonces, denle al César lo que es y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron atraparlo en lo que decía el público. Así que, admirados de su respuesta, ¿qué? Se callaron. Entonces, es la historia que nos toca estudiar hoy. Quiero que veamos la diferencia entre esos líderes y Jesús. Esos hombres supuestamente son líderes religiosos. Según son las personas que enseñan la palabra de Dios y según son las personas que siguen los mandamientos de Jesús. Pero quiero que vean lo que hicieron esos líderes espirituales. Ellos en ese momento se reunieron como líderes de la iglesia y dijeron,
queremos matar a Jesús. ¿Cómo podemos hacerlo? Esos son los líderes. ¿Qué mandamientos están quebrantando esos líderes religiosos? Pues uno de los mandamientos es de no mentir. Ellos mandan espías fingiendo ser buenos. ¿Pero qué están haciendo? Mintiendo. Otro mandamiento que dice, no codicies. Pero estos hombres, ¿por qué odian a Jesús? Porque quieren el poder que Él tiene. Ellos quieren la fama que Él tiene. Codiciando. Y otro de los mandamientos, no mates. ¿Y qué es lo que están haciendo? Quieren matar a Jesús. ¿Qué de malo había hecho Jesús contra ellos? ¿Cómo los había perjudicado Jesús a ellos? En ningún sentido. Entonces, ¿por qué? ¿Qué les motivaba? Pues prácticamente lo mismo que vimos con el señor Putin, ¿no es cierto? Vemos honra y gloria del país de uno, el orgullo de uno, tal vez recompensa económica por su lugar alto que tenía. Y sobre todo, sus propios deseos de esta tierra, de esta vida. Es lo que querían. Entonces vemos a esos líderes espirituales en los tiempos de Jesús. Y les pregunto, ¿ellos saben todo? ¿Ellos tienen toda sabiduría? ¿Son sabios? ¿Y esos líderes son buenos? No son buenos. Siendo líderes religiosos, vemos en este pasaje una gran diferencia entre ellos y Jesús. ¿Cómo ves Jesús en estos versículos? ¿Qué es lo que vemos de Él? Si hablamos de las mismas preguntas, ¿qué de sabiduría? ¿O qué de conocimiento? Llegamos otra vez a leer versículo 23. Dice, pero Jesús, dándose cuenta de sus ¿qué? ¿Por qué? Porque Jesús ve los corazones. Jesús conoce y sabe lo que está adentro de los corazones de ellos. Sabe sus nombres, cada detalle de sus vidas, dónde nacieron sus padres, sus hijos. Jesús sabe el futuro de su país de Israel. Ya había dicho que poco tiempo quedaba para existir la nación de Israel. Por cierto, fueron 40 años más solamente que siguieron existiendo en aquellos tiempos. Y después Roma los destruyó por completo. Jesús sabía todo esto. Jesús, hablando con ellos, sabe lo que viene en la historia y en el futuro. Jesús es el único que realmente sabe lo que viene también después de la muerte. Entonces, si pensamos a qué clase de líder vamos a seguir, como líderes espirituales en los tiempos de Jesús o a uno que es como Jesús. Jesús es el que tiene todo conocimiento. Jesús es el que tiene toda sabiduría. Me quedo muy impresionado por su respuesta aquí, cuando Él dice, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús, siendo tan sabio, no cae en la trampa de ellos, ¿verdad? No dice ni que sí ni que no, porque Él tiene pues la respuesta correcta, ¿verdad? Salió de la trampa que ellos tenían para Él. Y dice, hasta ellos, admirados en su respuesta, se callaron. Ellos igual. Dijeron, wow, es difícil para nosotros atraparlo. Pero sobre todo quiero que veamos esto. La clase de líder que es Jesús. Él es 100% bueno. Él no deja que lo atrapen aquí en esta historia. No deja que lo maten en esta historia, porque no había llegado su momento. Como dije la semana pasada, ya pasó el Domingo de Ramos unas páginas antes de esta historia.
Pero Jesús se acerca a Jerusalén donde va a entregar su vida. A lo mejor 2 días después de esto, en el momento indicado, ellos no van a arrebatar la vida de Él. Él se entregará su vida, siendo bueno, siendo perfecto, no por ningún mal que había hecho Él. Él cargó sobre sus hombros la maldad de estos mismos hombres y de Vladimir Putin y de nosotros aquí. Y cada persona que ponga su fe en Cristo y se arrepiente, Jesús, el inocente y el perfecto y el único bueno, cargó sobre sus propios hombros ese pecado y entregó su vida para poder darnos un perdón. No vivimos en Rusia. No tenemos que escoger si vamos a seguir a Putin o no. Pero sí escogemos a quién seguimos. La política existe en todo tiempo y en todo lugar. En Rusia existe, en los tiempos de Jesús existe y en nuestro tiempo también. Y realmente quiero que veamos que lo que existe en el corazón de Putin y lo que existe en el corazón de sus líderes existe en nuestros corazones también. El deseo de vivir por Él ahorita. El deseo de vivir nada más para esta vida. Las cosas materiales. Pensar nada más en este mundo y lo que este mundo nos ofrece. Esta tentación está ahí para cada uno de nosotros de vivir por el momento. Esto está en el corazón de cada uno de nosotros. Y como ellos mentían, nosotros también mentimos. Como ellos tenían envidias, igual nosotros. Como ellos codiciaron, igual nosotros. Como ellos deseaban la muerte de Jesús, y en algún momento a lo mejor todos hemos odiado a alguien. Y Jesús dice, eso es lo mismo que de matar. No somos muy diferentes. Y podemos escoger a personas malas, podemos escoger seguir a nuestros propios corazones malos. O podemos seguir ¿a quién? A Jesús. Jesús que es 100% diferente que Vladimir Putin. Jesús que es 100% diferente que los líderes religiosos de su tiempo. Jesús que es 100% diferente que nosotros, que Él es bueno. Él es el que no miente. Él es el que dio todo por el bien de otros. Y todo el que sigue a Cristo termina bien. Por los siglos de los siglos. Vladimir Putin, si gana esta guerra, va a tener mucho más territorio. ¿Cuántos años tiene él, saben? 69 años tiene. Si sigue viviendo por 30 años más, es mucho. ¿Qué hará con mucho más territorio él? En 30 años, ¿cómo le va a servir tener más territorio? ¿Verdad? Los líderes de este tiempo de Jesús se enfocaban en su propio reino de Israel. Pero Jesús decía, sígueme a mí, mi reino no es de este mundo, mi reino es un reino invisible. Y Él dice a nosotros lo mismo. Sígueme a mí, no se enfoquen en lo pasajero de este mundo y de sus vidas, sígueme a mí, yo les guío bien. Y tendrán ciudadanía de mi reino eterno. Y mi recompensa es eterna. Por esto la canción, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Diciendo, sí, eso es lo que anhelo, eso es lo que deseo. Y por eso Jesús dijo a ellos y a nosotros, versículo 25, entonces, denle al César lo que es del ¿qué? Del César. En nuestro tiempo también, nosotros hay cosas que tenemos que hacer con nuestras vidas. Pagar impuestos a nuestros gobiernos. La Biblia lo dice en otro lado. Que debemos pagar nuestros impuestos al gobierno. La Biblia dice, debemos honrar a las autoridades que Dios pone sobre nosotros. Dice la Biblia, debemos orar
por las autoridades que están sobre nosotros. A veces somos muy malos en esto. Nos quejamos fácilmente de las autoridades. Y pocas veces oramos por nuestras autoridades. ¿Verdad? Tenemos que ganar dinero. Tenemos que comprar casas. Tenemos que proveer por nuestros hijos y nuestras familias. Sí. De eso está hablando Jesús. Den al César lo que es del César. Vivimos en un mundo material. Hay ciertas cosas materiales que tenemos que tener y hacer y mover en nuestras vidas. Sí. Todo en su lugar. Denle al César lo que es del César. Pero él dice, denle a Dios, ¿qué? Lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? Tu amor, tu obediencia, un entregamiento total de tu ser. Y lo que quiero que veamos, Jesús es digno de tu todo. Putin no es digno de tu todo. Esos líderes no eran dignos de tener seguidores que le entregarían su todo. Pero Jesús es digno de nuestro todo. Y por eso estamos aquí cada domingo. Para otra vez ver quién es Jesús. Lo bueno que es. Y lo bueno que son sus caminos. Y si tú hoy estás siguiendo o sirviendo al César, a este mundo, no estás bien. Y hoy necesitas hablar con Jesús y decirle: Jesús, he estado equivocado. He dado mi todo al César, pero quiero dar mi todo a ti. Vamos a hablar con Jesús en oración. Jesús, gracias por estas palabras tan ciertas. Y ayúdanos a ver que no ha habido y no habrá nadie como tú, Rey de Reyes, con todo poder y toda autoridad, y tan humilde y tan lleno de amor. Tú ves nuestros corazones, Jesús, y sabes todo de nosotros, y nos dices que debemos dar al César lo que es del César, y a ti todo lo demás. Ayúdanos, Jesús, entregarnos a ti totalmente. Ayúdanos no engañarnos nosotros mismos. Ayúdanos no seguir nuestros corazones tan tercos, tan duros. Y esto pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Pues vamos a cantar una canción 395. Vamos a ponernos aquí para cantar esta canción 395. Oh Cristo, yo te amo. Y que así sea siempre, ¿verdad? 395.